Hola, en este video voy a mostrar cómo se trabaja con servicios API RESTful. Voy a trabajar con inyección de dependencias, Patron Repositorio, acceso a datos con Dapper y acceso a datos con ADO. Y finalmente voy a consumir los servicios REST con Postman, que es una extensión de Google Chrome. Primero que todo voy a crear mi proyecto. Voy al menú File, New, Project. En Visual C# selecciono la opción Web, ASP Web Applications, cambio el nombre de la solución, le voy a poner solución API REST y el nombre del proyecto web le voy a poner servicios.ebs.api y OK. Selecciono la opción Empty, Check en Web API y OK. Y así se creó mi proyecto. Tengo la solución API REST y mi proyecto web servicios ebs.api. Como ven, es un proyecto en blanco, no tiene nada. Voy a crear también biblioteca de clases. La primera biblioteca de clases que voy a crear va a ser para mis modelos. Selecciono el proyecto, selecciono la solución, clic derecho, Add New Project. Voy a la opción Windows y selecciono Class Library. Y le pongo el nombre servicios.ebs.mode y Enter. Y se creó mi biblioteca de clases servicios.ebs.mode. También voy a crear una biblioteca de clases para la inyección de dependencias. Nuevo proyecto, Class Library. Le voy a poner servicios.ebs.light inject. Voy a trabajar con ese inyector de dependencias, light inject. Le doy OK. Voy a crear otra biblioteca de clases, agregar new project, Windows, Class Library. Voy a escribir como nombre servicios.ebs.servicios y Enter. Voy a crear otra biblioteca de clases para el acceso a datos, new project, Class Library, servicios.ebs.acceso a datos y Enter. OK. Voy a crear dos clases en la biblioteca model. Voy a eliminar esta clase por defecto, delete, aceptar. Hago clic sobre la biblioteca de clases, agregar new class, nueva clase y una clase. De nombre le voy a poner producto. También voy a agregar otra clase.
que va a llevar como nombre suscripción. La clase producto va a ser pública, public, va a tener tres propiedades: public int product id, public string descripción, y código barra. La clase suscripción la voy a decorar con esta anotación. Table subscription, y va a tener las propiedades suscripción ID, proyecto ID, código frecuencia. Ok, terminé de agregar todas las propiedades de la clase. Aquí le cambié de nombre a subscription ID, project, frequency code, notification type, notification to, unsubscribe link, notification on y short link. Bien, tengo que crear una nueva referencia. Add click aquí en reference, en assemblies, busco compo y selecciono la referencia component model data annotation, esta tercera, y ok. Ahora pongo el mouse encima del error y presiono control punto y selecciono este de aquí, System Using Component Model Data Annotation Schema. Con eso se solucionaron algunos problemas, y ahora este required, control punto y Using System Component Data Annotation. Bueno, con eso se solucionaron todos los errores. Para compilar hago control shift B, comienza el buildeo, la compilación. Esperamos un momento. Y compiló correctamente. Ahora me voy aquí a la biblioteca de Light Inject. Elimino esta clase de aquí. Agrego una nueva clase. Add new item. Class de inyección de dependencias.
Bueno, esta es una clase utilitaria que ya tiene todo configurado para usar la inyección de dependencias. No se preocupe que el código lo voy a subir al GitHub. Ustedes lo van a poder descargar y analizar el código. Estos errores me salen porque necesito instalar unos nuggets. Clic sobre Reference, Manage Nugget Package. Esperamos que se carguen. Y busco Light Inject Annotation. Esperamos que se cargue. Ok, se cargó. Selecciono Light Inject Annotation y lo instalo. El siguiente es Light Inject MVC. Y también lo instalo. El siguiente es Light Inject Web. Está instalado. El de aquí, Light Inject Web API. Lo instalamos. Se instaló correctamente. Y esas son todas. Reviso las referencias. Light Inject Annotation, Light Inject MVC, Light Inject Web, Light Inject Web API. Y empiezo a corregir los errores. Control punto sobre Service Error, Light Inject. ¿Qué más? Aparece otro error por abajo. Compilo. Me saca un error aquí en Assembly. Control punto System Reflection. Compilo el proyecto y no debe salir ningún error. Bueno, ahora lo que quiero hacer es quiero hacer un request utilizando esta herramienta, el Postman, a un servicio, a un endpoint de una controladora que deseo crear. Bueno, lo que va a pasar es que el request va a llegar aquí a servicios EBS API, a la controladora que voy a crear, y esta controladora va a llamar a un servicio, un método que esté en el servicio. Voy a crear una clase en servicio. Antes de ello voy a crear un controller. Add New Item. Escribo aquí controller Web API Controller Class Version 2. Y acá le voy a poner producto. Enter. Y se creó mi controladora API RESTful con los verbos get by ID, post para inserciones, put para update y delete para eliminar registros. Lo primero que quiero hacer es un get. Bueno, tengo que hacer una referencia para utilizar las clases de model. Voy a hacer una referencia, add reference, solution, model. Y desde aquí ya voy a poder utilizar la clase de producto.
me sale un error, control punto, using services as model. Voy a crear una variable product list igual new list producto, y voy a crear varios registros en duro. New producto, product igual a 1, coma, descripción, producto 1, coma, código barra P0001. Voy a crear otro registro producto 2, producto 2 y producto 2, y un registro más, producto 3, producto 3, producto 3. Y como es un get, tengo que devolver el product list. Bueno, ejecuto. Espero que levanten un browser. Bueno, y me salió el siguiente error. Cerramos esto, nos vamos a nuestra solución, detenemos la solución, tener solución en este icono. Lo que tengo que hacer es aquí, primero que todo, clic derecho aquí sobre el proyecto web, agregar new item, busco HTML page y escribo index. Un HTML vacío. Acá le pongo un P, API REST. Ok. El siguiente paso es bueno, ahora sí ejecutamos. Levantó, copiamos esta URL, lo pegamos en el postman, adicionalmente ponemos API producto, como nos indica aquí en el controller. Para poder hacer el get tenemos que poner API / el controller es esta parte de aquí, en este caso es producto. Le hacemos un send con get y tenemos la lista de productos. Bien. Ahora algo parecido vamos a hacer, pero obteniendo registros de la base de datos. Bien, para lo cual antes que todo tenemos que modificar el archivo global ASAX. Global ASAX. Tengo que poner área
station.register all areas. Para lo cual tengo que instalar un Nugget. Vamos aquí a Tools, herramientas, en Package Manager Console. Estoy inicializando el PowerShell host. Esperamos un rato. Acá selecciono el proyecto, en este caso es el proyecto web servicios EBS API, en el cual quiero instalar. Es este paquete de aquí, install package system web MVC station MVC 4. Lo instalo. Esperamos que termine de instalar. Y se instaló exitosamente. Ahora hago control punto y pongo using system web MVC. Y ya no les haré más errores. Ahora el siguiente paso es poner filter config punto register global filter punto filters. Ahora tengo que crear esta clase de filter config, la tengo que crear en la carpeta app-start, agregar nueva clase, le pongo filter config. Esta clase de filter config va a tener un método estático register global filter. Public static void register global filter global filter collection filter. Le hago control punto aquí, system web MVC filter.add new handle error attribute. Compilo, control shift B, me está saliendo un error. Aquí le hago control punto y selecciono la referencia. Ok, compilo. Bueno, aquí en app-start haré otra clase para configurar la inyección de dependencias. Le pongo de nombre dependency config. Dependency config. Le pongo que sea public class y le creo un método public static void config.
var instance igual y tengo que hacer una referencia a la biblioteca servicio CSS Lite inject. Ok, aquí le pongo control punto servicio CSS Lite inject punto start false punto register assembly punto get execution assembly punto register copio esto 3 veces register el primero sería register servicios.ebs.dll. También voy a inyectar este de aquí .dll y por último el acceso a datos. .dll. Instance.container.register container.register API controllers. Otro punto aquí, a ver si me falta la instancia. Otro punto. API controllers. Instance.container.enable per web request scope. El último que es instance.container.enable web API global configuration otro punto 18. Compilo para ver si hay un error. Me salen errores. Instance está definido assembly, siendo referencia más. Ok. Tengo que agregar los nuggets de Light Inject aquí en el proyecto web servicio de API. Manage nuggets package. Ya. Pongo Light Inject annotation. Light Inject web. Light Inject web API. Light Inject
y close. Compilo. Y me sigue saliendo errores. Veo por qué es. No contiene definición enable paired. A ver. Container. Punto. Register. API. No. Falta una referencia. Ok, nos falta poner using light inject. Y como se debería estar bien. Ejecutamos y está todo bien. Ahora vamos a global assets. Y finalmente ponemos dependency config.config. Y esa sería toda la configuración. Ejecuta el proyecto para ver si está llamando normalmente a los controllers. Ok, levantó perfectamente. Ejecuto el postman, el request, y veo que me está trayendo el registro correctamente. Muy bien. Muy bien. Este proyecto web se va a comunicar con este proyecto servicio de BS Service. Y este proyecto servicios de BS Servicios se va a comunicar con acceso a datos. Bueno, voy a hacer la referencia desde aquí, at reference, a todos los proyectos. Servicios en esta clase, sí, y voy a hacer referencia a acceso a datos y a model, sí, y acceso a datos, voy a cerrar todo, los documents en esta clase. Voy a hacer referencia a model para trabajar con los modelos. Bien, entonces voy a hacer modificaciones en la capa de acceso a datos. Muy bien, voy a crear una carpeta con texto, add new folder, contexto. En contexto voy a crear un nuevo archivo, una nueva clase que se llama notification db context. Aquí voy a crear el contexto de Entity Framework class. Ok. Bien, voy a decir que esta clase sea de tipo pública y que herede de una clase de context, para lo cual voy a tener que usar los nuggets de Entity Framework. Acá lo tengo, Entity Framework, install, acepto. Estoy instalando el Entity Framework.
cierro. Pongo el punto aquí y este debe ser de Entity Framework. System Entity Framework. Aquí lo voy a poner using system.data.entity framework. Ok. Bueno. Sigo creando la clase. Bien. Voy a crear un constructor. Este constructor va a enviar un parámetro a la clase de context, al constructor de la clase de context, configuration manager. Para utilizar configuration manager tengo que hacer referencia a configuration es en assembly configure está system configuration. Ok, control punto sobre esto using system configuration punto connection string. Esto es para utilizar cadenas que están en el webconfig, aquí en este archivo webconfig. Por el momento voy a decir que la cadena se va a llamar test connection. Tengo que crear esta clave más adelante. Punto connection string. Bien, ahí estoy enviando el nombre de la cadena de conexión. Ahora tengo que poner database.set initializer notification del context configuration.autodetect false configuration.proxy igual false configuration.lazy igual false configuration.validation igual false. Y finalmente voy a registrar la entidad subscription otro punto subscription. ¿Hice referencia al model? Sí, sí está el model. Voy a poner using servicios.ds.model subscription. Debe estar mal escrito. Subscription. Voy a model a ver cómo está escrito y es subscription. Está bien. Tengo que borrar este esquema de aquí. No, subscription. Y le pongo subscriptions. Su get y set para establecer y setear. Bien, y debe quedar de esta manera, ¿no? Public virtual dbset subscriptions.
Ahora creo una carpeta llamada repositorios. Add new folder, repositorios. Voy a crear una interfaz. Add new item. Busco acá interface y le pongo y repositorio. Enter. Que sea público. Una lista de suscripción. Using servicios.mobile. Que suscripciones sin ningún parámetro. Ahora esta interfaz la voy a implementar en dos repositorios. Cada repositorio se va a conectar a una base de datos diferente. Okay. Add new class. A este lo voy a poner bd1 repositorio. Public dos puntos y repositorio. Va a saltar un error. Si nos salta, le clic derecho a la interfaz, implementa interfaz, implementa interface. Y me implementa la interfaz. Ahora lo que voy a hacer es obtener los registros por Entity Framework. Acá voy a poner un using servicios.e.mobile y le quito esto. Acá sería var listas suscripciones igual a new list suscripciones. Return listas suscripciones. Y aquí lo voy a poner en using. El using se usa para utilizar una variable solo en ese trozo de código que contiene el using. Connection, esto es igual a new notification, new contexto, otro punto, using acceso a contexto, fin, y dentro de este contexto es que voy a usar, voy a llenar la lista. Este es igual from sus in connection.subscription select sus punto to list.
y de esta manera acá me dio esto, me va a traer la data desde una base de datos vía Entity Framework. Previamente he creado una base de datos aquí en el mismo SQL Server Object Explorer. Esta es una base de datos Express. He creado una base de datos testDB. Okay, este tiene una tabla subscription. Voy a crearle la cadena de conexión aquí en web. Me voy a configuration. Tengo que instalarle también la referencia de la entity. Así es, servicio CDS API. Entity Framework. Terminó la Entity Framework. Closed. Yes. Y aquí creo la cadena de conexión. Esta va a ser mi cadena de conexión. Aquí lo tengo que cambiar. Voy a poner aquí local db projects testdb. Solo eso. Y ya sabes, testdb local db projects. Okay. Un momento, tengo que verificar si la cadena de conexión es test connection, igual que notification context test connection. Test connection. Y ahora en el otro repositorio, voy a crear otro repositorio. Aquí en acceso a datos, add new class, lo voy a llamar bd repositorio. Ahora voy a poner public y repositorio. Clic derecho, implement interface. Y para probar, solamente lo voy a poner acá. Return new list una lista vacía. Ahora vemos que la interfaz se está implementando en estos dos repositorios. Ahora voy a crear una clase aquí, add new clase, que le pongo lista data access. Va a ser de tipo pública. Va a tener una
variable de tipo lectura y enumerable de iRepository de este repositorio y usamos ese repositorio un iRepositorio en su constructor voy a decirle que le inyecte eso. Y repositorio sería igual a este repositorio que en un momento lo inyectamos y voy a crear un método que me va a devolver los datos de ambos repositorios, de db1 repositorio y de db2 repositorio. List suscripciones par list sus igual a new list suscripciones. Y ahora voy a crear un for each de iRepository y voy a poner esto me va a recorrer todas las clases que implementan la interfaz repositorio. List.add branch item.getSubscription. Con este código búsquenme todas las clases que tengan implementada el repositorio y recórreme get subscriptions. Entonces voy a entrar aquí, va a obtener los registros de esta consulta y también me va a devolver esta lista vacía. ¿Ok? Perfecto. Y ahora unos pasos más. Aquí en servicios creo una nueva clase, add class list data services public, que voy a poner using servicios.ds.acceso a datos y también using servicios.ds.model. Voy a declarar una variable de tipo read only, solo lectura, y enumerable no, ese sería para invocar a la clase list data access, ya que le pongo list data access en el constructor. Digo que list data access es igual a list data access. Bueno, genero
construir un método public list subscription get subscriptions y simplemente return subonList.get subscription. Este de acá está llamando a esta clase getSubscription que trae la data de los dos repositorios. Y finalmente llamo desde la web, voy a crear un controlador nuevo, add new web app controller. Voy a crear una controladora para suscripciones. Suscripción. Suscripción. Controller. Sería aquí le pongo using servicios.ds.model y también servicios.ds.servicios para invocar el método de la biblioteca de servicios. Y aquí voy a devolver, quiero devolver acá un subscription. Antes de ello tengo que crear una variable read only para invocar a la clase de servicio. Sería list data services. Listo. Y acá simplemente le digo return lista data service punto get subscriptions. Bueno, y probemos. Aquí en vez de producto le pongo subscription. Voy a ejecutar la aplicación. Esperamos un rato. Bueno, y levanté la aplicación. Ahora voy a hacer una invocación por get al controlador. Y esperemos que traiga los registros de la tabla subscriptions. Y sí, efectivamente nos trajo los registros. Vamos a la base de datos. Ya tenemos esto. Vamos a la base de datos, a la tablita. Aquí a la tabla le digo clip, view code, view data. Vemos la data. Y solo hay un registro. Lo que nos faltó fue la inyección de dependencias. Vamos aquí a app start, dependency config, y nos faltó un paso más en la inyección de dependencias. Tenemos que agregar instance.container.register p igual a new list
Acá lo voy a poner using servicios.ebs.acceso a datos, se llama new list data access new list y repositorio, otro punto, user datos y repositorio. Y ahora, como el constructor de lista data access, este repositorio está implementado en dos clases, tengo que poner las dos clases de i.getInstance bd1, voy a ver cómo se llaman, db1 base de datos o database 1 coma, copio esto, database 2, database 2. Parece que no existe. Vemos cómo se llama, db2 repositorio, copio esto, vemos qué pasa. Ahora sí, entonces sí se ve y debería crearnos. Ejecutamos y esperamos. Levantar el servicio, ahora ejecutamos haciendo un get a la API REST y nos trae solo un registro, lo cual es correcto. Ahora voy a implementar, solo me falta implementar el acceso a datos por ADO, lo cual lo voy a hacer aquí en db2 repositorio. Bueno, para el caso de acceso a datos con ADO, está declarando una variable connection string. En el constructor lo voy a inicializar, condition string igual de coma. Le estoy poniendo configuration manager para obtener la clave del web config using system configuration.